Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes 9 de septiembre. Yo soy la salvación de mi pueblo, dice el Señor. Los escucharé cuando me llamen, en cualquier tribulación, y siempre seré su Dios. Oremos. Señor Dios, que has hecho el amor a ti y a los hermanos, la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley. Concédenos que, cumpliendo tus mandamientos, merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Queridos hermanos, es voz común que hay entre ustedes un caso de inmoralidad tan grande que ni entre los paganos existe. Pues uno de ustedes vive con la mujer de su padre, y todavía andan ustedes presumiendo, cuando más bien deberían estar de luto y haber arrojado de entre ustedes al que cometió semejante enormidad. Por mi parte, yo, ausente de cuerpo, pero presente en espíritu, ya pronuncié mi sentencia como si hubiera estado presente contra el que ha hecho eso. Reúnanse, pues, ustedes. Yo estaré presente en espíritu, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y con su poder, entreguen a ese hombre a Satanás, para castigo de su cuerpo, a fin de que su espíritu se salve el día del Señor. Así que no está bien que anden presumiendo. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Tiren la antigua levadura, para que sean una masa nueva, ya que son pan sin levadura, pues Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos pues la fiesta de la Pascua, no con la antigua levadura, que es de vicio y maldad, sino con el pan sin levadura, que es de sinceridad y verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 5. Condúceme, Señor, por tu camino santo. Condúceme, Señor, por tu camino santo. Tú no eres, Señor, un Dios al que pudiera la maldad agradarle. Ni el malvado es tu huésped, ni ante ti puede estar el arrogante. Condúceme, Señor, por tu camino santo. Al malhechor detestas y destruyes. Señor, al embustero aborreces, al hombre sanguinario y a quien es traicionero. Condúceme, Señor, por tu camino santo. Que se alegren con júbilo eterno los que se acogen a ti. Protégelos, que se regocijen los que te aman. Condúceme, Señor, por tu camino santo. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz. Dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: levántate
y ponte ahí, en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que ha venido a restaurar la libertad, la dignidad y la verdad de la persona humana, criatura de Dios. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que en el comienzo ya de esta 23ª semana del tiempo ordinario nosotros escuchemos lo que nos predica en la palabra, lo que nos enseña la palabra y lo acojamos en el corazón, porque las verdades que vienen de la palabra también se refieren a nuestra propia vida humana. No son una gloria de Dios extraña, intangible, sino nos indica un camino, una vocación. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Precisamente, continuando con la carta primera a los Corintios y el Evangelio, hoy, según San Lucas, nos encontramos este afán, este deseo profundo que tiene Dios de levantar la vida humana. Una persona me decía: bueno, antes del pecado de Adán, ¿éramos santos, éramos agradables a Dios? Pues sí, Dios no hizo al hombre malo. A veces decimos: bueno, yo cometo esto porque soy humano. Pues entonces Dios habría hecho una humanidad ya con defecto de fábrica. Algo pasó, y es que la libertad fue mal usada. Y una libertad mal usada siempre destruye a la persona que usa mal su libertad. El pecado siempre es un error contra sí mismo y contra los demás. Por esto hoy Pablo quiere que los corintios, que tienen mucha alabanza, que tienen mucha cosa del espíritu, pero les falta un poquito de coherencia, dice: cuidado, hay inmoralidad entre ustedes. Habla del caso de uno que va a la celebración con la mujer de su padre. Bueno, tal vez no es que convivía con ella, o tal vez sí, o el mundo griego, el mundo romano, recordemos que era un mundo pervertido, se daban toda clase de cosas. Yo creo que a esto se refiere Pablo. No es que era una casualidad que la señora pues era la madrastra. En fin, en el mundo se pueden hacer cosas tremendas, y Pablo dice que a este le llamen la atención y dice: cuidado, si permitimos que entre la levadura antigua, como el moho, por ejemplo, todo puede pervertirse. Papa Francisco dice tan sabiamente que la Iglesia no es el lugar de los impecables, sino de los pecadores ordenados, pero que siempre se nos pide una coherencia. No se nos exige, no se nos impone. Es lógico que nuestra vida sea diferente. Por lo cual Jesús hoy también renueva la vida de un hombre que dice tenía paralizada la mano derecha, o sea, la mano hábil, ¿verdad? No podía trabajar, entonces decían todos: Dios le castigó. Y Jesús dice, la pregunta es, porque sábado está permitido hacer el bien o el mal, salvar una vida o acabar con ella. Y entonces dice: extiende la mano.
y todos discutían lo que iban a hacer con Jesús. Fíjense que esta gente reacciona mal. En vez de creer y decir, ha llegado pues la liberación del hombre, la dignificación de la persona, no. Piensan hacer el mal a Jesús, pero bueno, Él vino a dar a ese hombre la libertad, la dignidad, la vida nueva. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos hacemos dos preguntas. En primer lugar, nosotros tenemos claro que la vida cristiana es todo el paquete, como decimos, no son solamente las manifestaciones externas que podemos hacer actos religiosos muy hermosos, pero ¿cómo está nuestra vida moral? El catecismo de la Iglesia pues se divide en tres partes. Hay una muy importante, que es la última, me dice la vida nueva en Cristo. La vida nueva no es cuando tú resucites el último día, ya. La vida nueva es dejar como que iba a la asamblea con la mujer de su padre. Había una cosa rara. Y Pablo pide que lo separen, ¿no? En segundo lugar, nosotros tenemos ciertamente esta claridad de que la persona que sufre es digna de ser dignificada. No podemos hacerlo como un milagro porque no tenemos ese poder, aunque pudiera Dios. Pero es que hay muchos que están como faltos de esa dignidad. Papa Francisco nos ha dado un documento que se llama La dignidad infinita de la persona humana. El que no ha nacido, el desempleado, el migrante, el que es excluido. Trabajamos por esa dignificación de la persona, darle vida, como dice Jesús, aunque era sábado. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que ha tenido como recompensa un complot, ver qué iban a hacer con él en vez de agradecerle, y le decimos, oh Cristo, has hecho el bien a un hombre, le has dado la dignidad, devolverle la capacidad del trabajo, curando su mano derecha, pero no eres comprendido. Haz que tu iglesia nunca se canse, se confunda, se deprima cuando no es comprendida en su acción. La iglesia simplemente continúa la obra tuya en el mundo con tu presencia y con tu gracia. Que todos aquellos que sufren en la falta de dignidad del cuerpo y del espíritu sean también objeto de este apostolado, de este servicio de la Iglesia. Amén. En la contemplación de hoy, dice ciertamente el Salmo 5 en su antífona, condúceme, Señor, por tu camino. Condúceme, Señor, por tu camino. Pensemos en dos personas, no solamente el hombre que Cristo curó la mano derecha, ya podía trabajar. Pensemos en este que no estaba haciendo las cosas bien, en el que iba a la asamblea con la mujer de su padre, dice, ¿no? Este estaba perdido. Aparentemente estaba en el camino cristiano, pero en su vida no había llegado profundamente a ser cristiano, porque la fe cristiana trata de apartarse del mal y hacer el bien. Entremos profundamente en la contemplación y pensemos en esta frase, ¿no? Porque a veces nos hace falta no solamente saber los caminos de Dios, sino seguir esos caminos de Dios. Por lo tanto, entrando en esta contemplación, decimos, condúceme, Señor, por tu camino santo. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, hermanos, tomar dos propósitos. El primero de ellos es tener cuidado, porque me decía alguien, bueno, allá nosotros nos permitimos ciertas cosas allá en el grupo de amigos. Claro, un día nos dimos cuenta que éramos unos delincuentes, porque el mal poco a poco va entrando. Mira, es una broma, esto no está tan prohibido. Bueno, poquito, dice, de levadura puede fermentar la masa. Entonces nadie es perfecto, pero evitemos el mal. Y en segundo lugar, pues también colaboremos a esta dignificación de la persona. No vamos a hacer un milagro de cuidar una mano paralizada, pero vamos a decir que Dios está a favor de todos aquellos que sufren limitaciones por motivos de raza, de pensamiento, de dignidad que les falta a los ojos de los demás, por la pobreza, por ejemplo. Que en todo momento podamos colaborar a esta dignificación de la persona humana
como lo ha hecho el mismo Señor con aquel hombre cuya mano fue curada. Lo pedimos por intercesión de María Santísima, a la que decimos Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.